Hola, muy buenas. Estamos aquí en Sevilla, en el Congreso Nacional de Cardiología, y tengo el placer de compartir estos minutos para CardioTV con el profesor José Ramón González Jonatey. José Ramón, como sabéis, es el presidente electo de la Sociedad Española de Cardiología y jefe de servicio del Hospital Universitario de Santiago. Hola, José Ramón. ¿Qué tal? Muy bien, pues vamos a hablar un poco de la fibrilación auricular y quería preguntarte, en primer lugar, ¿cómo es el panorama de la fibrilación auricular en España? Bueno, la fibrilación auricular es probablemente, con la cardiopatía isquémica, la enfermedad cardiovascular más prevalente. Además tiene una peculiaridad que todos los profesionales, no solo cardiólogos, especialmente médicos de atención primaria, internistas, prácticamente todos los profesionales tienen, pudiéramos decir, la responsabilidad de su diagnóstico, porque es sencilla, y sobre todo la responsabilidad de dirigir la parte fundamental del tratamiento, que es prevenir los eventos embólicos, porque la fibrilación auricular dejaría de ser un problema de salud pública si no estuviese ligado al riesgo de embolismo y de ictus. Si no hubiese ictus de por medio, la fibrilación auricular tendría alguna connotación, pero casi de índole exclusivamente cardiológica. Y la prevalencia, además se ha visto, el CardioTens del 99 al CardioTens del 2009, se ha visto que es la cardiopatía que más ha incrementado su prevalencia, probablemente por envejecimiento de la población y que otras enfermedades cardiovasculares que antes tenían un pronóstico peor, ahora se tratan mejor, la supervivencia es mayor, pero la fibrilación auricular entra en el contexto de cualquier proceso que afecte al corazón. Aproximadamente pudiéramos decir que en mayores de 65 años, entre un 4 y un 5% de la población tiene algún tipo de fibrilación auricular. Claro, nos decías ahora mismo lo importante que es no el ritmo en sí, sino la complicación de la embolia. Y para eso hemos estado durante décadas tratando a nuestros pacientes con warfarina, con Sintrom. ¿Cuáles son las limitaciones que puede tener el Sintrom? O sea, ¿qué nos darías de mensaje en cuanto a la anticoagulación, como lo hacemos hasta ahora con el Sintrom? Bueno, como tú dices, el problema fundamental de la fibrilación auricular es el ictus. Si no hubiese ictus, no habría. Y eso es por la generación de un émbolo, de un trombo en la aurícula, que todo lo que sale del corazón izquierdo, el 85% de lo que sale, coágulos, se van a la circulación cerebral por la particular disposición de los troncos supraórticos. En ese contexto hay que prevenir el ictus y, en línea con lo que comentábamos antes, una vez diagnosticada la FA, el siguiente pensamiento es: ¿lo tengo que anticoagular o no? Tiene indicación, la mayoría la tienen, y no se debe esperar a que venga otro profesional a anticoagular, porque en ese tiempo uno no sabe qué va a pasar. Cualquier médico que diagnostica tiene que establecer el diagnóstico y la indicación. Y hasta ahora los dicumarínicos, el Sintrom ha sido lo que teníamos y muy bueno, porque ha sido una de las mejores cosas en la prevención de las enfermedades, porque algo que previene entre el 60 y el 70% de una complicación tan letal como es el ictus embólico, hay que catalogarlo de muy bueno. Limitaciones, claro, los controles, las interacciones con fármacos y con alimentos, la dificultad de mantenerte en ese INR entre 2 y 3 de forma mantenida, y las limitaciones. Esto previene 60-70. Si pudiéramos tener algo que en vez de 60-70 previniera 90%, con más seguridad, el problema de las hemorragias, limitaciones tiene, pero hay que decir que es uno de los pilares que hemos tenido hasta ahora de la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Claro, sin embargo, en los últimos años parece que vienen empujando los anticoagulantes más modernos o más nuevos. ¿Qué ventajas, no digo qué papel, sino qué ventajas crees que tienen los anticoagulantes nuevos? Bueno, algo que pretende sustituir a un paradigma, si no hubiera nada, pues bueno, ahí estaría, pero algo que pretende sustituir a algo que ya existe, primero, vamos a ver, puede coexistir con lo que existe, y segundo, ofrece más protección, más seguridad, es más cómodo para el paciente, y en un escenario de sistema sanitario público, que es el mayor logro social que tenemos en este país, porque garantiza o debe garantizar excelencia asistencial con independencia de tu procedencia social, de tu nivel socioeconómico, pues la relación coste-beneficio es importante. Los nuevos, pues hay que definir que globalmente son más eficaces que Sintrom.
probablemente haya subgrupos de pacientes que son prioritariamente más eficaces, en línea, y a mí me parece muy bien, con las recomendaciones recientes del Ministerio de Sanidad, que coincide con las de muchas comunidades autónomas, de identificar los grupos de pacientes donde la eficacia es mayor que el sintrón, y esos serían prioritarios. La seguridad va vinculada a la eficacia, porque claro, las hemorragias a veces son más problemáticos que lo que pretendes prevenir, que es la embolia. La hemorragia cerebral tiene unas consecuencias más graves incluso que la propia embolia, por lo tanto, la seguridad en términos de hemorragia es también muy importante. Comodidad, está claro que van a ser más cómodas, no hay controles, no hay cada 20 días que sacarse sangre, ver cómo ajustar tu INR, hay menos interacciones, pero aquí el reto es, el paciente tiene que tomar el fármaco. Ahora ya no va a estar cada 20 días conociendo cuál es su INR, pero ojo, la cumplimentación es un problema. ¿Y es coste eficaz? Bueno, se han hecho algunos estudios, sobre todo con el primer fármaco, y seguramente esos se van a reproducir con Rivaroxaban, con Apixaban. Es coste eficaz, especialmente en algunos subgrupos de pacientes donde el beneficio es mayor. Cuando el beneficio es mayor, la coste eficacia es mayor. Está claro que esto han venido para quedarse, van a venir más. En esta situación a mí me parece razonable ir identificando subgrupos de pacientes donde prioritariamente hay que utilizarlos, aunque estoy convencido que en el futuro pues esos grupos van a ir expandiéndose a la práctica totalidad de, al menos, la fibrilación auricular no valvular, que es donde están más estudiados. Sí, yo creo que efectivamente, como dices, el futuro también está ahí, pero si tuviéramos que empezar ahora, ¿en qué subgrupos de pacientes crees que son los que más, porque todo el mundo se puede beneficiar, pero en cuáles me centraría? ¿Cuál me recomendarías que empezara yo? Yo creo que ahí la recomendación del 24 de septiembre del Ministerio de Sanidad está bastante bien consensuada y que coincide con las recomendaciones de comunidades autónomas. Por ejemplo, de mi propia comunidad autónoma de Galicia, hay unas recomendaciones bastante razonables que dicen cuáles son los pacientes prioritarios. La recomendación no se debe interpretar como, bueno, en estos podría, no, la recomendación te indica quiénes son los pacientes prioritarios. Bueno, si tuviera hipersensibilidad o alergia, que son muy pocos pacientes. En pacientes con alto riesgo hemorrágico, que tienen un Hasbled superior a 3 o más de 3, por el riesgo de hemorragia intracraneal, probablemente ese paciente deba ser prioritario, por lo tanto calcular el riesgo hemorrágico es importante. Pacientes que han tenido un ictus o embólico o una hemorragia cerebral tratados con sintrón y bien tratados con sintrón, es una prioridad de testar estos fármacos, que son al menos claramente más seguros y también más eficaces. En pacientes con mal control del INR, pero ahí los médicos debemos acostumbrarnos a valorar el control del INR. Las recomendaciones cambian un poco, pero si más del 60% del tiempo no estás en buen rango terapéutico, o es menos de un 60% del tiempo en el que estás en rango terapéutico, eso es una prioridad. O desarrollas alguna iniciativa para mejorar el control, o es una prioridad, y yo creo que es una prioridad en línea con lo que dicen las administraciones sanitarias para cambio. Por tanto, alto riesgo de hemorragia, y ahí sobre todo en ancianos, que tienen mucho riesgo de sangrar. Los ancianos son yo creo que una prioridad ahí, sobre todo valorado desde el riesgo de sangrado. Los pacientes mal controlados con sintrón, que están frecuentemente fuera de rango terapéutico, y los pacientes que han tenido algún tipo de accidente embólico o hemorrágico. Y eso representa un número muy considerable de pacientes en práctica clínica. Muy bien, y por último, no te quiero quitar tampoco más tiempo del Congreso, estamos asistiendo a que aparecen nuevos anticoagulantes, no solo uno. ¿Alguna pincelada nos das de cada uno? ¿Alguna pincelada específica de alguno? Bueno, Dabigatran tiene dos diferentes dosis que se han testado en dos ramas distintas, y eso te lo puede permitir ajustar. Por ejemplo, en ancianos que tienen alto riesgo de sangrado, yo utilizaría la dosis de 110, 2 veces al día. En otros pacientes que tuviesen menos riesgo de sangrado, utilizaría 150. Quizás es el fármaco que hay que tener un poco más cuidado con la función renal, y por debajo de 30 estaría contraindicado, pero monitorizar la función renal es algo que debería hacerse. Su especial protección frente a la hemorragia intracraneal, y yo creo que eso es importante, sobre todo ambas dosis en los diferentes escenarios. Rivaroxaban
rivaroxaban es el que mejor estudio de dosis ha hecho en ensayos previos, no en los grandes ensayos clínicos. Por eso ha acertado con la dosis adecuada, porque tiene un muy buen programa de selección de dosis. Yo creo que es especialmente útil en pacientes con insuficiencia renal, donde está probada una dosis menor su eficacia en pacientes con insuficiencia renal, por lo tanto en pacientes con filtrados bajos, incluso menos de 60, es una prioridad. El riesgo de hemorragias, sobre todo hemorragias fatales, tiene un perfil de seguridad muy bueno en lo que a hemorragias fatales se refiere, y después es el único que es de dosis única diaria, que aunque esto debe interpretarse en el contexto de eficacia y seguridad, para pacientes polimedicados es seguro una ventaja ineludible. Y apixaban es sólidamente más eficaz que Sintrom, porque es no inferior y cumple los criterios de superioridad. Siempre se habla de la mortalidad total, alcanza significación estadística, pero estamos en un torno de un 10%, igual que los otros. Alcance o no, pero bueno, bien es cierto que apixaban alcanza significación estadística, un parámetro como mortalidad total. También destacar la seguridad en pacientes con insuficiencia renal. Por tanto, todos comparten aspectos de efecto de clase, más eficacia, más seguridad, pero sí que existen cuestiones diferenciales que podrían ayudarnos en práctica clínica a elegir dabigatran, rivaroxaban o apixaban. Muy bien, pues muchas gracias, José Ramón. Un placer. Nada, gracias a ti.